entonces sentimos que la autoridad ahí, ah caray, se acabó la batería del expositor o de la máquina. Vámonos a la siguiente lámina. Bueno, a ver, señores, nada más que a la autoridad se le pasó algo. El REPECO puede emitir factura. Este régimen, señores, puede o tiene que emitir facturas, CFDIs, con todos los requisitos fiscales. El que me escuche bien y el que no va a hacer planeación fiscal. ¿Qué podemos hacer el próximo año? Primero, hay que buscar a alguien que no tenga título. Nos va a costar trabajo en este país conseguirlo. Vamos a buscar a alguien que no tenga título y lo damos de alta de mantenimiento. ¿De qué? De granjas avícolas, de empresas. Lo damos de alta como un régimen de mantenimiento. Es de incorporación, ¿sí? Si no me agarran la idea, no van a hacer planeación. Lo doy de alta al régimen de incorporación. Le va a facturar a mi empresa 2 millones de pesos. ¿Por qué? Va a dar, aunque no de mantenimiento, vamos a facturar mantenimiento. Bueno, sí da mantenimiento. Va a facturar mantenimiento. ¿Sí? La empresa va a deducir al 30%. ¿Están de acuerdo? Porque el de incorporación ya tiene que dar facturas, y facturas con requisitos fiscales. ¿Cuánto deduce la sociedad mercantil? 30%. ¿Cuánto va a pagar en el 2014 el régimen de incorporación? Oye, pero el IVA, no importa, el IVA que lo cobre, lo traslada, el otro lo acredite, lo paga y se acabó, ¿no? ¿Podemos hacer eso el próximo año? Por supuesto, porque ahorita el tema del régimen de REPECO es que no puede facturar. Bueno, sí puede facturar, pero las facturas no le sirven, o las notas de venta no le sirven al contribuyente. Entonces, esto es una de las cosas importantes que hay en el régimen de REPECO. Lo llevan a un régimen como cualquier otra empresa. Lo llevan a un régimen general. Y bueno, vamos a otro tema, otro de personas físicas, que son las deducciones personales. Aquellas personas físicas al final del ejercicio pueden hacer deducibles ciertas deducciones personales, como son gastos médicos, gastos hospitalarios, donativos, transporte escolar de sus hijos, donativos, ya les decía a ustedes, aportaciones adicionales al sistema de ahorro para el retiro, pueden hacerlas deducibles. La autoridad señala que estas deducciones se han incrementado de manera importante en la ley, como si nosotros las hubiéramos incrementado, ¿verdad? Y que el contribuyente ha abusado de ellas. Entonces señala que para el próximo año estas deducciones personales van a tener un límite respecto a la deducción, y ya habla de que el límite va a ser el 10% de los ingresos de la persona física que haya declarado, o 4 salarios mínimos, lo que resulte, ¿qué les gusta? Menor. Lo que resulte menor, pues entonces muchos nos vamos a quedar en los 4 salarios mínimos, y lo máximo a que puede aspirar una persona física a deducir en el 2014, de 2014 en adelante, lo máximo que puede aspirar son 95,000 pesos. 95,000 pesos. Así que si los llegan a operar, vamos a tocar madera. ¿Esto es madera o fierro? Pues sí es madera. Que no lo supe, si su operación vale 100,000 pesos, pues ya quemaron todas las deducciones personales. Ya el tema de su seguro de gastos médicos, otras deducciones personales, ya ni siquiera pidan comprobantes, señores. ¿Para qué? Si ya se lo quemaron con una operación, ¿no? Entonces el monto máximo a deducir en deducciones personales, valga la redundancia, será hasta el 10% o 4 salarios, lo que resulte menor. Pero no conforme con eso, la autoridad dice, pero los gastos médicos, los hospitalarios y los de transporte escolar, para que sean deducibles, pongan mucha atención, para que sean deducibles a partir del próximo año, se tienen que pagar con cheque, tarjeta de crédito, débito, monedero electrónico, para que proceda su deducción. Oye, ya procede mi deducción, ahora vete al límite que les estoy comentando. ¿De acuerdo? Aquí vale la pena señalar que dentro de este límite de los 2 salarios o de los 4 salarios
4 salarios o el límite del 2%, del 10%, no entran los donativos. Los donativos no entran dentro de esta limitante, pero sí dentro de la limitante del 7%. Oye, Martín, ¿qué pasa con el tema de la deducción de colegiaturas? ¿Qué pasa con el tema de la deducción de colegiaturas? ¿Se encontrará también dentro de este límite? No, somos de la opinión que no, porque las colegiaturas no es una deducción personal. La colegiatura viene como una disminución a la utilidad y viene no en la ley del impuesto sobre la renta, viene en un decreto presidencial, nada más que ya sabemos que este decreto es azul, ¿verdad? No que lo hayan pintado de azul, lo puso el PAN, entonces lo que huele azul no le gusta al que huele a tricolor, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. A ver, regrese una laminita por favor, en que nos quedamos, en el de la tasa de reducción. Se graba el tema de las utilidades por venta de acciones en bolsa. Ya nos vamos un poco rápido del 10% para abarcar otras cosas. La deducción personal, se ve que no me la sé de memoria, ¿verdad? La deducción personal es las que ya comentábamos, siguiente lámina, la siguiente lámina del monto de la forma a pagar, de que quedan limitadas, etcétera. Vámonos a la siguiente lámina, por favor, de los residentes en el extranjero. Bueno, recuerden ustedes que hay ciertas retenciones que se hacen a los extranjeros y también a nivel de personas físicas, también al administrador único, honorarios al Consejo de Administración, que la ley habla de que se aplicará la tasa máxima de la tarifa correspondiente de personas físicas. Con esta tasa máxima seguramente vamos a llegar ya no al 30, sino al 35%. ¿De acuerdo? Los intereses bancarios, ya comentábamos en la ley de ingresos, quedan grabados al 4,9% respecto de bancos que estén con el extranjero. Vámonos a la siguiente lámina. Estímulos fiscales. Se da a conocer un estímulo fiscal para aquellos que contraten a personas mayores de 65 años y este estímulo corresponde al 25% del monto del salario que se paguen a estas personas, a los adultos mayores, y lo considerarán contra el impuesto sobre la renta. Se elimina el régimen fiscal de cibras. ¿Qué son las cibras? Son sociedades inmobiliarias de bienes raíces, aquellas empresas que el gobierno panista les dijo, oye, constitúyete como una sociedad inmobiliaria de bienes raíces y todos los inmuebles que aporten tus accionistas se considera que no hay enajenación, en consecuencia no se paga el impuesto sobre la renta. Así están constituidas muchas cibras en México. Bueno, pues ahora con la reforma les dice, oye, ese impuesto que no me pagaste por concepto de las cibras, ¿qué crees? Que me lo tienes que pagar a más tardar el 31 de diciembre del 2016. Un beneficio que ya nos habían dado para constituir sociedades que se dediquen al tema inmobiliario, hoy la autoridad dice, no, ese impuesto que dejaste de pagar, me lo pagas. Y te doy hasta el 2016 para que me lo pagues. Vamos a la siguiente lámina. IVA. Bueno, señalábamos que en esta reforma realmente a todos los afectó y que ni perros, ni gatos, ni mascotas se salvaron. ¿Están de acuerdo conmigo? Van a ver por qué están de acuerdo conmigo. Primer reforma en IVA y una de las más trascendentales. La tasa reducida del impuesto al valor agregado o la tasa que tiene la franja fronteriza. Nuestra franja fronteriza hoy, la tasa del IVA es del 11%. A partir del 1 de enero es del 16%. Franja fronteriza, por más que se hizo, por más que se manejó allí, se le demostró a la autoridad que era necesaria esa tasa por tema de competitividad en franja fronteriza, pues realmente dijeron no es aplicable. Ahora, Martín, ¿qué pasa con esas operaciones que yo voy a hacer hasta el 31 de diciembre? Recuerden que el IVA se causa en base a flujo de efectivo. Hasta que se cobre, se acredita y se traslada hasta que se cobre o se paga, tiene efectos fiscales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esas operaciones que yo haga al 31 de diciembre y están a la tasa del 11% y no se cobren o no se paguen en ese ejercicio? La autoridad me da 10 días para que se cobren o se paguen, para que se respete la tasa del 11%. ¿10 días de qué? Del ejercicio 2014. A más tardar el día 10 o se pagan, y si se pagan después del día 10, señores,
ya les aplica la tasa del 16%. En consecuencia, como se acuerdan cuando se cambió la tasa del 15 al 16, en donde le teníamos que mandar una factura por el 1%, pues seguramente esto va a suceder también el próximo año. Entonces, o se apuran a cobrar las operaciones al 11 o van a tener esta afectación. Vámonos a la siguiente lámina. Servicios de hotelería y conexos a turistas extranjeros. Se graban del 0 al 16%. Aquellos extranjeros que venían y decían, oye, México no te cobran el IVA, o si no te lo cobran y no tienes que pedir devolución, ve a México, ve a Cancún, ve a San Carlos, a donde quieras, no te van a cobrar si haces una convención. Pues resulta que ahora sí les vamos a cobrar a estos extranjeros, ¿verdad? Vámonos a la siguiente lámina. IVA de perros, gatos, pequeñas especies y su alimento, grabados al 15%. ¿Y saben por qué, señores? Porque dice la Secretaría de Hacienda que quien tiene un perro, que lo amarre. No, no es cierto. Quien tiene un perro o un gato o una mascota es un lujo, es suntuoso, es lujoso. No, señores, ¿saben qué es un lujo? ¿Saben qué es un lujo y nos lo estamos dando? Tener un congreso con 500 diputados. Cuando otros congresos de otros países tienen congresos hasta 80 o 40. Y el más lujo es que de los 500, solamente el 10%, si no es que menos, son los que toman decisiones. Eso es un lujo, que le estemos pagando a 500 diputados, ¿no? Entonces, como dicen que tener un perro o un gato es un lujo. Al otro le dicen que un burro también, ¿no? Pero bueno, entonces, queda grabado, señores, el tema de los perros, gatos, su alimento, también el tema de la fracción se elimina la enajenación de bueno, también utilizados para mascotas, pero si se compran un tigre, ese no causa IVA, solamente dice mascotas, perros, gatos y pequeñas mascotas. O sea, un tigre no. Vámonos a la siguiente lámina. El chicle, señores, gracias a Dios lo graban con IVA, porque ya ni siquiera es natural, es sintético el tema del chicle. Había un dilema, fíjense nada más, la corte decía que si el chicle era destinado a la alimentación o no, por eso se estaba grabando al 0%. Entonces los propios tribunales decían, no, es que no es alimento. Bueno, y el que se lo traga no es alimento. Bueno, es que el tema de que si era alimento, la corte lo ha definido como aquel producto que se ingiere, que se traga, ¿no? Y el chicle, pues no. Y entonces me imagino que esos señores estaban en la indefinición de que si el chicle se tragaba o no, pero bueno. Vámonos a la siguiente lámina. El chicle se graba, la lengua de mascar. Los repecos, ya les decía a ustedes que tienen que causar el IVA por las operaciones, tienen que hacer pagos bimestrales también para efectos del IVA, tienen que tener sus comprobantes con todos los requisitos fiscales en donde el IVA esté expreso y por separado. Vámonos a la siguiente lámina. Régimen de incorporación, es lo que les estaba yo comentando. Tienen que presentar una declaración informativa en el tema del IVA por actividades realizadas, menos el IVA acreditable correspondiente a los gastos, menos el IVA retenido, y tendrán que ser. Explíquenle esto, señores, a los dueños de las farmacias, a los dueños de las tiendas, de la tienda que tienen en la esquina, ¿no? Explíquenle esto. ¿Sabes que ya vas a trasladar el IVA? ¿Sabes que tienes que emitir CFDI por cada papita que vas a vender? Trate de explicarle. Vámonos a la siguiente lámina. Devoluciones, descuentos o bonificaciones. Se adiciona un segundo párrafo en este artículo para señalar: para la restitución del impuesto deberán emitirse un documento con los siguientes datos, en forma expresa por separada la contraprestación y el IVA, datos de identificación del comprobante fiscal de la operación. Esto, señores, es simplemente una precisión que hace la autoridad en materia de comprobantes relativos a esto. Exención en transporte público terrestre de personas. Bueno, pues como les decía a ustedes, todos vamos a ser afectados. Y bueno, también dice la autoridad que viajar en transporte foráneo también es un lujo, ¿verdad? Irse en el camión, allá se llama ADO en México, aquí se llama Tufesa, ambos corren comodiados también. Entonces, pues viajar en este transporte también causa
la tasa del 16% a partir del 1 de enero. Dicen que es un lujo. No, señor, el que tiene recursos no viaja en camión, viaja en su carro o en un avión. Entonces, realmente, ¿quiénes son los que viajan en transporte foráneo? Pues son otras personas. Queda fuera del IVA el transporte en áreas urbanas, suburbanas y zonas metropolitanas para efectos del IVA. En acreditamiento de SOFOMES simplemente se hace una consideración que para efectos de determinar la proporción del IVA acreditable en las SOFOMES, también deberán considerar para tal efecto la enajenación de acciones o partes sociales, los documentos pendientes de cobro, los intereses, la ganancia cambiaria, todos estos conceptos que cualquier contribuyente normal que no es del sistema financiero excluye de la proporción del IVA acreditable. Ya en las SOFOMES lo tienen que incorporar como cualquier otro contribuyente del sistema financiero. Exención de intereses, se adiciona la exención de los intereses que reciben o pagan las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, las sociedades financieras populares, las sociedades financieras comunitarias, los organismos de integración financiera rural y los organismos descentralizados de la Administración Pública Federal y fideicomisos del fomento económico del Gobierno Federal, sujetos a una supervisión por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y cumplan con los requisitos para operar. Donaciones y faltantes, la autoridad en el artículo 11 precisa en qué momento se tiene que detonar el impuesto al valor agregado. En el caso de faltantes dice que cuando lo conozcan las autoridades o el propio contribuyente, lo que ocurra primero. Por supuesto que si lo identifica el contribuyente no lo va a pagar, se va a hacer ojo de hormiga y bueno, será prácticamente hasta que la autoridad lo identifique. En donaciones por las que se deba pagar el impuesto en el momento que se haga la entrega del bien donado o se extienda el comprobante que se transfiera a la propiedad. Recuerden que en el tema de donaciones, cuando la donación no es deducible, se considera grabada para efectos del IVA y ese es el supuesto del caso. Transporte aéreo internacional. Recuerden ustedes que ahorita la transportación aérea internacional de personas se dice que el 75% se considera prestado en territorio nacional y el otro en el extranjero, en el caso de transportación aérea de personas. Ya esto también lo igualan a transportación aérea de bienes. Si ustedes transportan a nivel internacional vía un avión, un producto, se considera también que el 75% del servicio se presta en territorio nacional y en esa proporción se grabará el IVA. Muy similar al tema de las personas, que esto inclusive recuerden que opera también para transportación internacional o para transporte aéreo cuando se presta en franja fronteriza. ¿Sí? Vámonos a la siguiente lámina. Retención de empresas maquiladoras o proveedores nacionales. Bueno, pues ya por fin se aclara en el artículo 1A, fracción cuarta, se aclara que se elimina la obligación de efectuar retención de IVA que les trasladen los proveedores nacionales a las personas morales que cuenten con programa IMEX, empresas que cuenten con programa de comercio exterior y empresas de la industria automotriz que se dediquen a esto, al tema de las maquiladoras. En el caso de importación de bienes, el artículo 24 se dice que se grava la tasa del 16%, la importación temporal de empresas IMEX, algo muy grave porque aquí van a entrar también el tema de las maquiladoras, las de depósito fiscal automotriz, las importaciones de los recintos fiscales estratégicos y las aportaciones del recinto fiscalizador. El pago del impuesto se realizará a más tardar en el momento en que se presente el pedimento respectivo para su trámite, según lo que establece el artículo 28. El IVA a las importaciones temporales entrará en vigor un año después de que se haya publicado en el diario oficial las reglas para certificación. ¿Qué es lo que nos dice la autoridad? Que estos contribuyentes que ya tienen la obligación de que sus importaciones causen la tasa del IVA general, que hoy es al 0%, me dice la autoridad que quedarán en suspenso o no se aplicará esto en la medida de que se certifiquen o garanticen el interés fiscal. Y que esta disposición entrará en vigor hasta un año después de que se den a conocer las reglas de certificación. Se elimina la exención en enajenación entre residentes en el extranjero por residentes. Vámonos a la siguiente lámina porque tenemos unas cosas más importantes que ver en función de esto. Vámonos a la siguiente lámina. A la siguiente, por favor. Este es el tema de la certificación de las que van a ser seguramente las maquiladoras, las empresas IMEX, para que en la importación de bienes no les graben la tasa del 16% de IVA. En pie, señores,
Bueno, sabemos que aquí definitivamente el tema de la cerveza ni se consume, ¿verdad? Sabemos que en esta zona, bueno, pues señores, si tenían la intención de la autoridad de disminuir el impuesto a la cerveza en este año, como venía a la disposición transitoria, pues me dice la autoridad que no, que las situaciones económicas del país no van a permitir que esta reducción se lleve a cabo y se mantienen las tasas del IEPS en materia de cerveza. Siguiente lámina. Exención a tabacos labrados. Bueno, se quita una cuota adicional que había sobre el peso de los tabacos y permanece solamente la del 30%, etc. Y lo más grave, señores, bueno, ni tan grave, la verdad es que como yo no tomo refresco y solamente lo tomo con whisky y eso es soda, ¿verdad? Entonces es que se grava a partir del 1 de enero del 2014 la enajenación de estos productos que son bebidas saborizadas con azúcares añadidas, que realmente es un tema a los refrescos. ¿Y cuál es la cuota del IEPS? De 1 peso por litro. 1 peso por litro que grava. ¿Pero qué creen que dicen los señores? Oye, pero lo que causa obesidad y eso no nomás es el refresco, también la botana, los chicharrones, los helados, los pastelitos. Y dice la autoridad, tienes razón, también los vamos a grabar. Porque no venían grabados. En la iniciativa no se grababa lo que es la comida chatarra. Pues, por tanta insistencia de los señores de los refrescos, y dicen, ay, no me ayudes, ¿verdad, compadre? Bueno, pues vamos a la siguiente lámina. En merma de gasolinas, bueno, se cambia este procedimiento. Le quitaron el de las chatarras. ¿No? ¿Esas son gasolinas o golosinas? Una antes, señorita, antes. No, a mí se me hace que hay boicot. Alguien no quiso que les dijera el tema de la chatarra, pero también se graba. ¿Y a qué se graba? Al 8%. El 8% va a grabar todo lo que es chatarra, lo que son frituras, lo que son dulces, todo eso se va a grabar al 8%. Se dan a conocer impuestos ambientales a aquellos combustibles fósiles y plaguicidas, es decir, vamos a la siguiente lámina. Pues señores, si la gasolina sube, pues ahora por más razón se da a conocer un impuesto al consumo de estos combustibles, y vean el de gasolina, 10.38 centavos por litro. A partir del 1 de enero del 2014 se da a conocer esta disposición. El impuesto a los combustibles fósiles, ya lo comentábamos. En el tema de los plaguicidas, la autoridad también da a conocer dentro de estos impuestos ecológicos un impuesto a los plaguicidas, y esto está en función al grado de toxicidad que tienen estos plaguicidas según esta norma oficial mexicana. Ya me robaron la norma. A la anterior, señorita, por favor. ¿No ven la norma? A ver si antes. Bueno, pues hagan un acto de fe y existe una norma que habla de estos plaguicidas. Y aquellos que sean más tóxicos, antes, señorita, grabarán los de categoría 1 y 2 el 9% adicional al precio, el 3% de categoría 3 el 7%, de categoría 4 grabarán el 6% y los de categoría 5 quedarán al 0%, que son los menos tóxicos. Sin embargo, estas tasas de impuestos en el 2014 solamente entran en un 50%, y para el año siguiente estarán en estos conceptos. Vámonos a la siguiente lámina. Regáleme la siguiente lámina, por favor, también. Ley Federal del Derecho. Ya les comentaba a ustedes que en el tema de minería les están cobrando hasta por la camisa a la industria minera. Regáleme la siguiente lámina y vámonos un poquito al Código Fiscal de la Federación. Siguiente lámina, por favor. Bueno, esto. En materia de domicilio fiscal de las personas físicas que realizan actividades empresariales y cuyo domicilio no se ubique en el que establecen conforme al artículo 10 le corresponda y no estén inscritas, se considera el domicilio fiscal el domicilio que hayan dado de alta en sus estados de cuenta bancarios. Así es. Aquellas personas que no tengan dada de alta, personas físicas con actividad empresarial, que no den a conocer su domicilio fiscal o no se identifiquen, la autoridad considera que el estado de cuenta, el domicilio que manifiesten en su estado de cuenta, que están obligadas las instituciones financieras a proporcionar, se considera ese su domicilio fiscal.
Vámonos a la siguiente lámina. Por fin, señores, ya no hay necesidad de llevar al dueño de la empresa que tramite su firma electrónica avanzada. Ya se señala que a partir del próximo año las personas físicas podrán gestionar su firma electrónica avanzada a través de un representante legal. Gracias a Dios, porque a veces se complicó mucho llevar al socio accionista y a veces hasta nos lo secuestraron. Código de barras establece que los sellos digitales necesarios para emitir CFD quedan sin efectos cuando el contribuyente previo requerimiento omita presentar 3 declaraciones periódicas de manera consecutiva o 6 no periódicas durante el domicilio o bien cuando el ejercicio de sus facultades de comprobación desocupe el domicilio o no sea localizado, o que los comprobantes se hayan utilizado para soportes de operaciones inexistentes. El titular haya incurrido en alguna infracción relacionada con el RFC y podrán recuperarse el sello digital con gestiones de la autoridad. Y aquí se dice, oye, derecho de garantía de audiencia, ¿qué va a pasar? Porque en automático le van a dar el tema de esos sellos digitales. Y bueno, señores, si quieren, me quedo en este tema, les comento 2 puntos. Van a ser el tema del buzón tributario. Nace el buzón tributario a partir de junio del 2014. Se va a hacer obligatorio el buzón tributario. ¿En qué consiste este buzón tributario? Que tiene que dar de alta, señores, un correo electrónico para que la autoridad les mande invitaciones. Y no invitaciones ni a bodas de 15 años, sino invitaciones de requerimientos. Se va a fiscalizar a través de este buzón tributario. Para personas físicas entra el 1 de enero de 2015, para personas morales el 1 de junio del 2014. Y a través de este esquema van a hacer una fiscalización enorme. Y aquellas empresas que estén vendiendo facturas las van a evidenciar públicamente. Y bueno, señores, pues el tema del dictamen lo desaparecen, el dictamen fiscal lo desaparecen y solamente es optativo, pero la opción se va a ejercer siempre que el contribuyente tenga ingresos superiores a 100 millones de pesos. Y si no tengo ingresos superiores a 100 millones, no puedo ejercer la opción de dictaminado. Ya sea 100 millones, ya sea más de 300 empleados o ya sea más de 79 millones de activos fijos, para poder ejercer la opción del dictamen. ¿Por qué me interesa ejercer la opción del dictamen? Me interesa porque no estoy dejando las puertas abiertas para la autoridad, para las revisiones, para las auditorías. No, sentimos que la autoridad, al no tener dictamen fiscal, tiene la puerta abierta para entrar directamente con las autoridades a hacer auditorías. Lo que hoy lo detenía un poco es que estaban dictaminados los contribuyentes. Entonces, señores, eso está muy grave, el tema del dictamen, pero bueno, vamos a ver que la autoridad la presiona. Por mi parte, señores, les agradezco su atención prestada y pasen muy bien.